corazón Gracias, a ti, Señor. Señor, Rey de todo el universo. Aleluya. Abre tu Biblia Estás conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el 36. Muchas veces, aún viendo milagros, no entendemos a quién servimos. Muchas veces, oyendo de las cosas que Dios hace, aún no entendemos. Y quiero hablar de eso hoy, porque nosotros somos la iglesia, la supuesta iglesia de Cristo. Y si servimos a Dios a través del cuerpo, debemos esperar que Él nos dirija y nos hable y poder oírlo. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Voy a hablar sobre lo que es la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplirla en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. No sabiendo lo que decía, pusieron a Jesús en la misma categoría que Moisés y Elías. Muchas veces nosotros como iglesia hacemos eso. Y Él es único, incomparable, sin igual. Siempre debe estar en primer. Amén. Mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No dijo a los 3, no dijo a los que tuvieron antes, sino a Él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia en esta mañana, Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor, que tú hagas lo que tú llegaste a hacer en medio nuestro, Padre Santo. Oh, tú eres el cirujano por excelencia que viene, Señor, a darnos a conocer cómo está nuestro corazón, qué pensamos de aquel que tú enviaste, Padre Santo. Ayúdanos a recibirlo, aunque no lo entendamos, Señor, en totalidad, Señor, pero que podamos recibirlo como palabra tuya, Señor. Porque en un momento dado de la historia de tu pueblo Israel, tú enviaste, Señor, a Moisés como el libertador, el legislador, pero también mandaste a los profetas, a Elías y a otros, Señor, para hablar de ti, de parte de ti, Señor. Pero en estos últimos días tu palabra dice que Él es el que ha hablado y habla de parte tuya, Señor.
Por eso queremos escuchar su voz. Por eso queremos, Señor, saber lo que está diciendo y ha dicho para estar contigo, Señor. Ayúdanos a recibirlo en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces la condición de mi cuerpo, Señor, y sabes, Señor, que no me siento de toda, Señor, pero sé que, Señor, tú estás aquí y tú lo harás, Señor. Ayúdame, dame la fortaleza, dame la voz que necesito para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo declaro, Señor, y te doy la gloria a ti solo. En Cristo Jesús haremos más que lo que podamos, porque en ti, Señor, todo lo podemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Me agarré el catarro de mi nieta. No lo quería, pero me agarró toda la semana. He estado tumbado, pero me cuidé para estar aquí hoy. Para todos nosotros que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es Él la razón de nuestra existencia y es el corazón de nuestra vida, si podemos decir, nuestro caminar. Amén. Aún la palabra lo dice en Juan 15:5, dice que separado del pámpano nada vamos a llegar a ser, porque Él es el que nos nutre, Él es el que nos bendice. Amén. Por eso quiero hablar de la iglesia, porque la iglesia tiene una responsabilidad y tiene un proyecto, si puedo decirlo así, un mandato de parte de Dios de hacer, y hoy en día la iglesia no está haciéndolo. Yo quisiera que todos aquellos que son iglesia de Cristo, que se pongan en pie. Usted vio que yo no estoy hablando del auditorio de las paredes de este lugar. Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes que se levantó, usted es cuerpo de Cristo y a ustedes Dios nos quiere hablar hoy. Amén, para que podamos recibir cuál es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo. Amén, pueden sentarse. La iglesia es iglesia cuando esta es para los que no están en ella. Eso lo dice Mateo 5:16, donde dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. No debemos entenderla como una institución fundada para cuidar y desarrollar su propia religión. La iglesia debe responder a la idea original de nuestro Señor Jesucristo, traer el mensaje de salvación para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, pero vaya conmigo a Primera de Timoteo. ¿Sabe dónde está? Lo voy a hacer pasear un poco en la Biblia. Capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Mire el deseo del corazón de Dios. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios y esta es la responsabilidad que nosotros tenemos. Tenemos el Evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos la palabra de parte de Dios para darle a otro una esperanza.
La iglesia hoy está viviendo un tiempo de lucha, de muchas distracciones y por costumbres y obligaciones enmarcada en una religión. Nos hemos vuelto religiosos. Dígale al vecino, yo no. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la religión no ayuda a generar una vida en Jesús. Al contrario, si vamos a Lucas capítulo 9, versículo 60, vamos a ver que lo que hablo, dice Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay mayores cosas, más importantes que las cosas que nosotros hacemos al diario o lo que nosotros pensamos que es necesario. Amén. La iglesia debe reaccionar y comenzar nuevamente a buscar ser odres nuevos llenos de su vino. No hay vino nuevo, el vino sigue siendo el mismo, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que cambia es el odre. Pero los hombres están buscando vino nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a Hebreos, conmigo Hebreos capítulo 10. Versículo 20. Él nos abrió el camino. Dice que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Dios hizo camino para que nosotros llegáramos a Él. Él hizo posible la salvación de toda la humanidad. Por eso Él hizo posible lo que pasó en la cruz del Calvario. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vino que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuantas veces de aquel día que se acerca. Estamos tan cerca a la venida del Señor que no podemos dejar que las costumbres o las obligaciones o las cosas de este mundo nos entretengan o nos distraigan. Nos está llamando a cuenta el Señor para que podamos ponernos a caminar con Él. Porque si tú vas a caminar, ¿con quién quieres caminar? Con el Señor. Es una lástima y da pena ver que la iglesia como está, porque vive comunicando su propio cristianismo, no está formando discípulos, sino solo adeptos a una religión, y corren un peligro de no conocer nunca la presencia o la experiencia de tener a Cristo en su corazón y tener una pasión y el deseo de escuchar al Señor hablarle, a pasar tiempo con Él, porque todo es un programa. Por eso la iglesia fue fundada por nuestro Señor, como dice Mateo capítulo 16. Y no para condenar a nadie, no para juzgar. Su misión es despertar esperanza cuando ya no hay esperanza. En otras palabras, Él nos llama a nosotros a hacer lo que Él vino a hacer, a comunicar las buenas nuevas de Él.
Como dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Vaya conmigo ahí un momentito. Lucas. $19:10. ¿Lo tienen? Quiero que lo marquen, porque es algo que debemos conocer. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los que están salvos. Vino a buscar a los que y a salvar lo que se había. Entonces Él está interesado en aquel que no le conoce. Y los que le conocen pues son hijos de Él, son parte de Él, son cuerpo de Él. Y el cuerpo de Él debe ser dirigido por Él. Como iglesia, nosotros somos dirigidos ¿por quién? Por nuestro Señor. Porque Él es cabeza de la iglesia. Amén. Y por eso no solamente queremos ser parte de algo, sino ser parte del cuerpo de Cristo. No te preocupes por ser parte de una iglesia o membresía. Preocúpate siempre por tener una buena relación creciente y profunda con Cristo Jesús. Él te pondrá donde tú tienes que estar. Y Él hará de ti lo que Él quiera hacer de ti. Pero tú tienes que estar con Él, donde Él quiere que estés. Amén. Él nos llamó para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, para que demos alerta y exhortaciones y llamemos a aquel que está en la oscuridad que venga a la luz, porque están muertos eternamente sin Cristo Jesús. Para que la iglesia sea una entidad comunicadora del mensaje original de Jesús, debe escuchar a quien es su fundador. Y hoy en día vemos que las iglesias no están por completo oyendo o escuchando, o siendo dirigidas por el Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he visto, y desde el principio, desde el tiempo de nuestro Señor Jesús, es que la religión se ha hecho un obstáculo para escuchar lo que Dios nos está hablando a través de su Hijo. Porque aquí mismo, en el capítulo 9, el versículo 35, le dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios tuvo que abrir los cielos y hablar, porque Pedro y los otros ya estaban llevando al mismo nivel a los otros que habían aparecido con el mismo Señor. Y Él no fue uno que se aferró a su gloria. Él lo dejó todo por hacer la obra que el Padre lo envió a hacer. Amén. Entonces la escena que nos describe Lucas es fundamental para estos tiempos en que vive la iglesia, un tiempo de confusión que desorienta al cristiano y no sabe a quién escuchar o a quién debe escuchar. Cuando todos proclamamos que anunciamos la verdad, yo digo la verdad de acuerdo a mi manera, tú dices la verdad de acuerdo a tu manera. Mire, no predico yo la verdad a mi manera, yo predico la verdad de Dios. Él dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto está aquí escrito. Esto es de Él, no es mío. Él es la verdad. ¿Sabe? Muchas veces que para desatar ese nudo de confusión tenemos que decir que la verdad solamente se centra en Jesús. Como lo dice Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No habla del hombre, no habla de un discípulo, de un apóstol, habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es importante que nosotros como iglesia conozcamos, porque si no simplemente damos a conocer lo que nosotros creemos que es una verdad.
Y yo le digo la verdad, que la vida de Dios no radica en lo que dice el hombre, sino en lo que dice Dios. Y Él es la verdad. Ahí nos encontramos en esa perfecta verdad. Y esa verdad forma nuestra vida en vivir para Él. El que no viva para Él no tiene a Dios en su corazón. No importa cuántos años tengan el Evangelio, si tú no vives para Él, vives para ti. La religión tiene esquemas disciplinarios que no son los que se desprenden de la palabra, y así lo dice Mateo capítulo 15. Vete conmigo, Mateo capítulo 15. Estaba chequeando y contando cuántos versículos tengo para leerle ahí en 61, 15. Dije, wow, tendré tiempo para hacer todo esto. Versículo 9. Esto es una profecía de Isaías. Y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandatos de hombre. Ay, Señor. Y eso es lo que hacen hoy en día. Una nueva revelación. Comí pizza anoche. Hello. Esas nuevas revelaciones lo que tratan es, tienden a hacer es esclavizar a los hijos de Dios, que Dios lo hizo libre. Porque Él lo dice en Juan 8:32, conoceréis y la verdad os hará. La verdad de Dios te hace libre para servirle, para obrar, para gloria de Él, no del hombre. Amén. Ahora, su palabra nos descubre la verdad de Dios. Y aquí estamos en Lucas capítulo 9, versículo 33, donde dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es esto para nosotros que estemos aquí y hagamos ahora 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y no sabiendo lo que decía. ¿Por qué? No entendía todavía quién era el maestro que él seguía. ¿Ah? No entendía. Estos dos personajes, Dios los puso en la historia, no fue el hombre que los levantó, sino Dios. Y ahora estos hombres acompañaban a Jesús. Amén. Pero algo pasa con Jesús. Dice que su rostro cambió y su vestido cambió. Dice que era resplandeciente. Esta figura de Jesús no era conocida. Por un momento Jesús como que abre su traje de siervo para que vean su gloria. Algo que él, lo cual no se aferró a tener. Pero ni con esta manifestación visual los discípulos entienden quién es Jesús. Y así dije desde el principio, que muchas veces vemos la grandeza de los milagros de Dios y no creemos. Porque simplemente la vemos y nos alegramos, pero no creemos en nuestro corazón, no lo entendemos cuán grande Él es. Él es sin igual. Él es sin igual. No hay otro. No hay otro como Él. Amén. Por eso Dios tuvo que hacer lo que hizo. Abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado. A Él, Dios tiene que hablarnos claro, ¿verdad?
Para que no digamos, ay, pero yo no sabía. Sí, tú sabes, si Él habló, tú sabes. Lo que tú no entiendas, lo que tú no creas, lo que tú no quieras recibir es cuestión que un día tendrás que dar cuenta delante de Él. Amén. Por eso la iglesia no debe escuchar a Moisés ni a Elías. Esos fueron personajes, eso fue la ley y los profetas, fue el medio que Dios utilizó para llevarnos hasta que Él nos pudiera dar a conocer la verdad. Vete conmigo. Juan 17, 17. Mira lo que dice este versículo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la verdad de Dios? Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No era un Dios, como dicen por ahí, era Dios. Amén. Entonces pasa algo que los discípulos no ven. ¿Por qué? Hacen comparaciones. Yo no podría comparar mi Dios ni a mi Señor con nadie que hubiese existido antes de ellos, porque no hay comparación. Él es único. Cuando tu iglesia piense así, mi Dios es único. No hay otro Dios como Él. Hay un solo Dios. Oh Israel, Él mismo lo dijo. Oh Israel, Jehová uno es. Uno es. Jesús es la única verdad. Vete conmigo, Hebreo, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y no hay nadie que se pueda comparar con Él. Él es único. Por eso el cristiano no puede ni debe creer cualquier cosa que digan, porque nosotros tenemos la verdad de Dios en su palabra. Una comunidad se va haciendo cristiana cuando se va poniendo en el centro lo que Dios llamó el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Dios. Va cambiando una comunidad, va cambiando un hombre y una mujer, va cambiando una iglesia cuando su centro es Cristo. Entonces, ¿qué es el consejo que Dios nos da? Que seamos menos religiosos. Simple, ¿no? Y que seamos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Porque la religión no tiene la capacidad para curar y vendar las heridas que este mundo le está haciendo a nuestra sociedad. Vuelve conmigo a Juan, capítulo 4. Versículo 13. Aquí una mujer samaritana descubre al Mesías. Y él está hablando y dice, respondió en el versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida que salte. Una fuente de agua que salte para vida eterna. No hay religión que te pueda ofrecer vida eterna. Solo Jesús es el que te puede dar vida eterna. Y nosotros como iglesia de Cristo somos aquellos que Dios usa para llevar ese mensaje de que no hay vida a menos que sea en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres sino Jesús, en el cual hay salvación. Nosotros tenemos la palabra de vida en nuestra boca, en nuestro corazón. Debemos ser los portavoces de Dios que esté usando hoy en día, en medio de la oscuridad que hay, en las tinieblas en las cuales estamos, que nosotros somos luz porque la luz de Él brilla en nosotros. Y nosotros somos su voz que hablamos la verdad de Él que cambia el hombre. Me emociono y se me va la voz. La iglesia entonces debe ser portador del mensaje de ¿quién? De nuestro Señor. Y es un mensaje que transmite ¿qué? Esperanza. No es un mensaje de tristeza, no es un mensaje de agonía o dolor o temor o miedo, como muchas veces es comunicado por la religión. Los extremos. O deja de hacer eso o te vas para el infierno. Si Dios me salvó, soy salvo. No es por lo que me ponga o que me quite. Es por lo que Él hizo en mí. Soy salvo. No es por las obras del hombre, sino por su gracia. Amén. Por eso el ministerio de nuestro Señor estuvo compuesto por personas que habían sido calificadas como inmorales por aquella sociedad. Y aunque lo seguían médicos, Lucas era un médico, Pablo era un erudita y conocía de las leyes, pero también escogió a Pedro. También escogió a muchos que eran de mala reputación, tanto hombres como mujeres. Y esos fueron los que le siguieron. Por eso la iglesia de ese tiempo tiene la característica de marginar a cuantos puedan. Hoy en día, si tú no estás en el grupo o en el clan, tú no eres de acá. Vete para otra iglesia. Busca una de esas chiquitas, que ahí no está Dios, no hay prosperidad, no hay bendición. Hello. ¿Por qué? No piensan como nosotros, no creen como nosotros, y no pueden recibir como nosotros. ¿Qué rol más grande? Porque la iglesia es una sola. Y es de Cristo, no del hombre. Entonces, la iglesia no debe seguir tradición, y menos religiosa. Solamente debe seguir a quién. Eso lo dice la palabra. Lo dice la palabra en el versículo, capítulo 9 de Lucas, el versículo 57. Me cayó un retrato. Versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esas palabras atan mucho peso. Esa palabra dice que yo haré todo lo que tú me digas. Yo dejaré todo lo que tengo por seguirte a ti. Y mucha gente eso le duele cuando tú le tocas la cartera o el bolsillo. Ay, la comodidad, la moda. Cuando tú le tocas todo eso, dicen, ay, espérate un poquito. Espérate, eso no me conviene a mí. Pero los que decimos seguir a Cristo,
Debemos tener claro que este camino puede implicar que en cualquier momento va a haber tribulación, va a haber angustia, se nos va a acabar el gozo, va a haber desesperación. No es un camino para proporcionar comodidad. En este camino por eso la palabra es clara, dice que el que está en este camino con esas esperanzas en cualquier momento se va a salir, porque no recibió lo que pensó que iba a hacer. Por eso yo siempre le he dicho, yo nunca fui llamado a ser pastor para ser popular. Y lo vemos, muchas veces yo hablo y nadie me aplaude. Tampoco quiero ser reconocido, no me interesa. Hubiese cantado en el mundo, me conocen más gente. Tampoco vine a ser rico. Es suficiente riqueza con Cristo. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Nunca me ha faltado nada en 33 años, 34 años que lo conocemos. Nunca me ha faltado. En las bajas, en las altas, Él ha estado conmigo. Él es el que me ha sacado hacia adelante. Él es mi riqueza. Amén. Seguir a Jesús no es adquirir poder, ni instalarnos en las comunidades de este mundo. La religión ofrece poder y buenas instalaciones en la comunidad. Jesús ofrece servicio y lo dice Mateo, vete conmigo a Mateo, capítulo 20. Versículo 28. Marcos también lo dice, capítulo 10, versículo 45, que Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por mucho. Y mira cómo lo dice Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros somos llamados a trabajar, a servir a Dios, a servir a aquellos que trae a nuestras vidas. Amén. El que ha decidido ser seguidor de Jesús debe entender este mensaje con claridad, porque en el día que haya escasez te va a confundir y vas a culpar a Dios por tu desgracia. No es la culpa de Dios, Dios te avisó con tiempo. Porque Él mismo dice que Él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y es el Hijo de Dios que caminó sobre la faz de la tierra. Hello. Por eso la iglesia vive distraída por sus obligaciones y costumbres religiosas y le están impidiendo esas cosas seguirla, el que lo fundó. Por eso el ministerio de Jesús se caracterizó por una actividad al margen del templo y las estructuras eclesiales de la época no respondían al mensaje de la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo sacerdote, que era el representante máximo de Dios ante el pueblo, vivía cargado con actividad religiosa y nunca pudo conocer a Jesús, el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador. Estaban atados a sus tradiciones y a sus creencias de hombre. Yo creo que este mismo problema le está pasando a la iglesia, porque están encerradas en su propia actividad religiosa. Y yo creo que cuando Dios muestra algo, nosotros debemos corregirlo y pedirle a Él cómo lo hacemos para que sea corregido.
en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo he visto que la misma religión te oprime en tu vida es el pasado. Si fuiste tan malo, pues tienes que rezarlo, decirlo, hacer diferentes cosas. Y la palabra dice que si tú confiesas tu pecado, Él es justo y fiel para perdonarte y borrar tus maldades. Tan simple. El hombre es lo que lo hace difícil. No podemos ser aptos para el reino de Dios viviendo el pasado. Eso lo dice la palabra. Aquí mismo en Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y tú sigues pensando en lo que fuiste, de dónde te sacó, tú no has recibido el perdón de Dios. No hay vida eterna en ti porque tú estás dudando de su poder, de poder borrar tu pasado. Y Él dice que lo borró, lo llevó al fondo de la mar y lo dejó ahí y no se acuerda. ¿Cuánto dan gracias por eso? Aleluya. Gloria a Dios. Que cuando yo esté delante de Él, yo no tengo que hablar de lo que hice antes de conocerlo. Wow. Santo Dios. Y ustedes están haciendo los buenos. Pero Dios sabe. No, eso lo dejo yo a Él. Ese es el problema de ustedes con Él. La palabra dice que somos piedras vivas en un edificio que produce vida. Y por esta razón somos una nueva creación que surge no de voluntad humana, sino de parte de Dios, como dice en 2 Corintios capítulo 5. La experiencia del apóstol Pablo no empuja a seguir sin ver el pasado, sino seguir hacia adelante. No te tienes que acordar del pasado, tienes que acordarte de que Cristo te rescató. Dios hizo provisión para tu rescate y ahora sigue hacia adelante. Prosigo a la meta, como dijo Pablo. Prosigo a la meta. No es que he llegado, sino que tengo todavía que correr, tengo todavía que caminar. Por eso la iglesia debe ser dinámica y activa en su llamado. No puede estar estática viviendo en el pasado, lo que pasó aquí hace años. No, vivimos lo que está pasando hoy. Porque hoy es el día que hizo el Señor y en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. La iglesia no está para servirse a ella misma. Está al servicio de la humanidad. Y por eso no es suficiente predicar solamente sermones dentro del púlpito o de aquí adentro, sino hay que salir como se hace a las calles y llevar el mensaje de salvación. Entonces debemos aprender y escuchar y curar las heridas de los que sufren. Y este es el llamado de nosotros, de evangelizar. ¿De parte de quién? De parte de nuestro Señor. Y la iglesia debe seguir el buen ejemplo que dio el Señor. Él lo hacía de pueblo en pueblo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo veo que para otros no se dan de cuenta, pero cuando Jesús y los obreros, Pablo, los apóstoles, los discípulos, iban a una ciudad donde primero iban era la sinagoga y predicaban. Después de la sinagoga iban por las calles y donde quiera que se reunían gente, pero primero iban a los suyos. Y nosotros tenemos temor de predicarle a los nuestros, porque me van a poner a un lado. A mí hacen 34 años que me tienen a un lado. No se me ha caído un pelo por eso.
Hello. Pero sigo predicándole. Si me escuchan bien y si no, eso es asunto de ellos con Dios. Yo hago mi parte. Amén. Entonces, hay otras actividades fuera de este contexto que solamente hacen que la iglesia pierda credibilidad ante el mundo. Y es que dicen y no hacen, ofrecen y no dan. Y no están cuando el de afuera los necesita. Porque piensan que el de afuera lo que trae es problemas. Seguro que sí. Y por esto es un hospital que recibe a los enfermos. Y aquí se ayuda al enfermo, al debilitado, al caído. Nosotros tenemos un ministerio, y es reconciliar el mundo con Dios. El que no crea tener ministerio, pues busque bien, porque la Biblia lo dice, que tú tienes un ministerio y un llamado, y es reconciliar el mundo con Dios. Termino con esto entonces. La iglesia parece estar muy ocupada y empeñada siempre en desarrollar y cuidar su religiosidad, que en lo que concierne al reino de Dios no está haciendo una buena representación para lo que fue establecida. Porque dice media verdad. Pastor, una cosa yo sé, que hay gente que predican a Cristo, pero otros toman ventaja de él. Porque lo que dicen no nos beneficia en ninguna manera. Al contrario, los beneficia a ellos. Tenga cuidado donde se mete. Tenga cuidado lo que usted le presta al oído. La iglesia debe ser una iglesia que vienen las almas y son restauradas en Cristo Jesús. Viene el cautivo y es puesto en libertad. Viene el enfermo y es sano, por lo que dice la palabra. Ese es el mover de Dios en la comunidad. La iglesia ha sido constituida por Dios para que sea portador del mensaje de salvación. Y esta es su labor en este mundo que ha perdido los valores. Si nosotros somos luz, tenemos que ser luz en medio de ¿dónde? De las tinieblas. Vete conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es el ministerio nuestro? Reconciliar el mundo. Y este debe ser el mensaje que la iglesia debe proclamar, el evangelio de salvación. Yo me acuerdo, yo salí fresquecito, yo le daba palo a la gente, le decía hijo del diablo y todo, pero el Señor me fue corrigiendo, porque en una ocasión yo también fui hijo del diablo y no me gustaba que me dijeran eso. Y puso amor y pasión en mi corazón por las almas. Y cuando tú le dices a alguien que son hijos del diablo, no te quieren escuchar. Pero cuando tú le hablas con amor y le hablas con una pasión que ellos ven que es un amor incondicional, te dan el tiempo para escucharte. Y reciben lo que Dios tiene para ti. Y
tiene para ellos. Hay una palabra, y se usa mucho en las Navidades, pero es algo que trae una verdad tan grande y establece todo lo que yo he dicho en esta frase. Y es parte de una profecía que habló Isaías. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Queda establecido que lo dijo Dios y a Él hay que oír. Amén. Cierra tus ojos. Te voy a pedir que te ponga en pie. Aleluya. Gloria a Dios, no tosí ni una vez. Dios es bueno, fiel. Bueno y fiel, siempre. Yo creo que el Señor nos está trayendo mensajes para nosotros, la iglesia, a que reconozcamos que nosotros tenemos una obra que hacer. En alguna ocasión uno le dijo que no sabía hablar, Dios le puso un ayudante, pero siguió yendo a donde Dios le había enviado. Otro decía que no podía ir porque era muy joven. Y aquí no importa la edad. Aquí lo que importa es que obedezcamos a Dios. Y cuando tú abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, úsame, Él es capaz de hacer grandes cosas contigo. Con tus ojos cerrados y tus manos levantadas, yo le voy a pedir al Señor que hoy nos use para compartir el Evangelio de salvación, para compartir esta palabra que trae sanidad al espíritu, trae calma a la tormenta, trae esperanza en aquel que no tiene, trae quietud al que está agitado. Y esa palabra la tienes tú en ti, porque si tú eres de Cristo, Cristo mora en ti y reina en ti. Y quizás tú no la has podido dar de la manera que la quieras dar, pero yo le voy a pedir al Señor que Él abra tu boca y que te unja, que pase ese carbón encendido en tu boca para que tú fluya en bendición, fluya de una manera como nunca ha fluido, que te dé un coraje divino, de nuevo una capacidad y habilidad sobrenatural. Para donde quiera que estés puedas levantar tu voz y declarar que Jesús es la única razón de tu vivir. Que puedas declarar que Él es la razón por tu existencia. Y como iglesia de Cristo tú no te avergüenzas, sino tú levantas un estandarte dándole a conocer que Él es el único y el verdadero, sin igual, todopoderoso, Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, solo tú derrama tu unción fresca sobre cada persona en este lugar. Y aún cada persona que escuche, Señor, este mensaje recibe esa unción. Donde hablará, donde abrirá su boca y palabras serán añadidas. Con unción, Señor. Tu Espíritu hablará a través de ello, trayendo convicción al pecador.
y trayendo al pecador al reconocimiento que ha pecado contra ti, para que se pueda arrepentir y confesar sus pecados, como dice tu palabra en 1 Juan 1:9, porque tú eres justo y fiel para perdonarle y borrar sus maldades. Con tus manos levantadas, tus ojos cerrados, dile: Señor, yo la recibo. Y dale gracias. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Padre, por la iglesia que está levantando en medio de estos tiempos tan oscuros. Gracias, Señor, por cada vida, cada familia representada en este lugar, Señor. Se rompe, se arruina toda artimaña y todo plan diabólico que el enemigo ha tenido contra ellos, Padre, y contra sus hijos, Señor. Ahora declaramos y decretamos en el nombre de Jesús que no solamente nosotros, sino nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová y seremos una voz en medio de las tinieblas para engrandecer y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo declaramos y te bendecimos y te damos gloria. Así, con tus manos extendidas acá, oramos por los elementos de los cuales hemos de participar. Padre, les bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que nos apropiaremos de las bendiciones que tú hiciste posible en la cruz, dando tu cuerpo a ser batido y tu sangre derramada, Señor. En el nombre de Jesús lo recibimos y te damos gracia y gloria a ti solo, en Cristo Jesús.